Juan Ramón, nos estabas hablando en esos primeros momentos de este programa de la gente que quiere de alguna manera sumarse a vuestro proyecto político, elaborar también esas ideas, esos proyectos de vuestro grupo político de cara, insistimos, a las próximas elecciones. ¿Todavía quedan ciudadanos ilusionados por la política pese a los escándalos, pese a ese San Benito que se les pone en general a todos los políticos después de los escándalos de estos últimos, iba a decir meses, de estos últimos años? No existe, no podrá el ciudadano tener respeto por la política si no participa de la vida pública. Y para participar de la vida pública necesita que la entidad pública sea absolutamente transparente. Y la transparencia no solamente puede ser una palabra, tiene que ser un hecho. Y hay instrumentos, y ahora con los tiempos que tenemos, que corren más todavía por los elementos de las redes sociales, etcétera, etcétera, hay que poner a disposición todas las cuentas del pueblo de Laredo. Hablamos de Laredo aquí, por supuesto. Sí. Todas las cuentas, todos los ingresos, todos los gastos diarios. Tiene que saberlo cualquiera que quiera saberlo. No necesita autorización de nadie. Tiene que estar, que puede tocar un botón y que aparezca ahí en una página todo, pero absolutamente todo. Es decir, lo que se ingresa y lo que se gasta, el destino que se hace y en qué medida ese destino tiene resultados o no tiene resultados. Si el dinero que se ha invertido en una operación da lo que se esperaba de él, o por el contrario ha sido un fracaso, o lo que se obtiene es muy limitado, o lo que se obtiene ha sido óptimo. Todo eso tiene que quedar, pero tiene que ser una cosa que no necesita que nadie lo pida, tiene que ser diario, tiene que ser como levantarse por la mañana y lavarse o ducharse, o afeitarse, o lo que sea, o peinarse. Tiene que ser una cosa de lo más común, de forma que en el pueblo de Laredo sepa todo el mundo que quiera, a la hora que quiera, cómo va destinado el presupuesto municipal, y dónde va destinado, y qué se hace con él, y qué se consigue o qué no se consigue, y qué se malgasta y lo que no se malgasta. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Como consecuencia es que se puede opinar. Entonces, pues yo creo que esto que sí, yo creo que esto que no, yo creo que esto es una estupidez, esto está mal hecho, no sé qué, no sé cuántos. No se puede canalizar la opinión individual de la gente, pero sí se puede tener en cuenta la opinión global o colectiva de las personas, donde las mayorías tienen que ser escuchadas y las minorías también tienen que ser atendidas. Eso es una pieza primordial en los tiempos que corren. Y entonces empezaremos a darle prestigio a la política. Porque ¿qué es la política en definitiva? Pues la política no es más que desde un cargo público, desde un estamento público, servir a la ciudadanía. Servir a la ciudadanía, si conviertes en algo oscuro, opaco, lo que gestionas y lo que haces hacia la ciudadanía, le privas el derecho que tienen de conocer sin necesidad de preguntar, porque esto aparece, lo mismo que aparece en las actas del ayuntamiento de forma periódica, porque así tiene que ser, pues igual tiene que aparecer esto mensualmente, lo que se ingresa, de dónde viene, lo que se gasta, dónde va y cómo se gasta, y lo que queda si queda algo, y lo que se endeuda y de dónde se endeuda y por qué se endeuda, y cómo se consigue que esa deuda tenga un fin social al adecuado. Eso es lo vital. Y ahí se empezará a racionalizar el sentimiento hacia la política. Antes, si eso no se hace, no servirá para nada. No servirá para nada porque siempre estaremos bajo sospecha, siempre se pensarán en las componendas, en intentar favorecer o perjudicar unos a otros. No, tiene que ser una cosa tan cristalina que la gente va a aprender en poco tiempo, creo yo, cuáles son sus derechos y por dónde tiene que ir con sus derechos, y que nadie le puede pisotear el más mínimo acto que sea un derecho. Y viceversa, cuáles son sus obligaciones y cómo puede recurrirlas si no está de acuerdo con ellas, porque cree que se pisotean algunos de sus derechos, y luego también cuáles son sus obligaciones para poner también en práctica su esfuerzo para poder cumplirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser algo, y respetando todo lo que tiene que ser la intimidad, la confidencialidad de los datos, etcétera, etcétera, lo que no tiene que guardar esos regímenes de protección tiene que estar obligatoriamente en conocimiento de toda la ciudadanía sin ningún tipo de restricción. Y yo creo que la política recibirá más prestigio, más apoyo, y se vinculará a la gente mucho más con la política, porque sabe que aquí lo que hay que hacer es trabajar y gestionar, y que de lo demás aquí nadie tiene que hacer absolutamente nada, porque no puede.
Es impedir que haya ninguna debilidad de ninguna naturaleza. Ni gastando con hoteles, ni yendo hasta los hoteles. Todo eso tiene que saberse. No tiene que estar oculto nada. Si se va a un hotel, hay que saber lo que se paga y a qué hotel es. Si se va a un restaurante, hay que saber lo que se come y a qué hotel y cuánto se paga y por qué se paga y por qué se va a comer. No hay que ocultar absolutamente nada, porque no hay razones para ocultarlo. Se está haciendo aquí una especie de secretismo motivado por decir, es que yo si como con alguien no quiero que se sepa. No, tú comes con alguien y no quieres que se sepa de tu dinero. Pero el dinero público, tú comes con alguien y tiene que saberse. Y tiene que saberse qué se gasta y tiene que saberse de qué tratas tú con esta persona. Eso es la realidad que yo creo que tiene que hacerse. Y tú me preguntarás, pues, ¿y por qué antes no se hacía? Porque yo estaba en el ayuntamiento de alcalde. Yo cuando comía con alguien decía en la factura con quién comía y de qué asuntos trataba. No hay más que ir al ayuntamiento y ver las facturas que yo presentaba siempre. Bueno, pues eso hay que hacerlo mucho más fácil todavía, para no estar escribiendo. Hay que hacerlo, ¿de qué manera? Pues de que haya un departamento exclusivamente para este menester, que hay funcionarios en el ayuntamiento. Eso te iba a decir, que eso requiere un equipo de personas que se dediquen exclusivamente a hacer eso. Claro, hay gente en el ayuntamiento, hay gente para hacer todo el trabajo. En Laredo no llegaban a 200 funcionarios y personal laboral. En Laredo no llegaban a 200, hoy hay 300 y somos menos habitantes. Porque aquí se da servicio a los habitantes, ¿no? Los funcionarios es para dar servicio a los habitantes. Somos menos habitantes y tenemos un tercio más de funcionarios, lo cual significa que tiene que haber personas. Es cuestión de organizarse, sin meter más personas, sin crear más plazas, organizar los que hay y con 1000 amores y con 1000 satisfacciones irán un grupo de personas a trabajar a ese departamento a sabiendas de cuál es una función de hacer cristalino, puramente limpio, puramente transparente, la vida pública municipal en todos sus quehaceres, tanto sus acuerdos, tanto en sus gastos, en todo lo que compete a la vida pública municipal.